Quiero compartir una palabra preciosa que tiene que ver alabando a Dios en tiempos de angustia. Alabando a Dios en el tiempo de angustia. Sabe que muchos, por estar muchas veces viendo solamente la angustia y el dolor y la desesperación y tantas cosas, hemos dejado de alabar al Señor. Muchos hemos dejado de exaltar al Señor por ver solamente lo que está sucediendo, por ver la angustia. Y para ello, hermanos, yo quiero ver algo que encontré, hermanos, en el libro de Segunda de Crónica. Para los que tienen la Biblia, por favor, busquen por favor en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 7. Y allí encontramos a un rey que restableció, hermano, o más bien dicho, que edificó, primeramente, que consagró el templo a Dios. O sea, la dedicación es una parte de entrada nada más. Y quiero que vean, hermanos, en el versículo 3. En el versículo 3 dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, dice: entonces el rey, dice la palabra, y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. O más bien dicho, cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego, dice el versículo 3, y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, adoraron y alabaron al Señor diciendo, oiga cómo dijeron, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo, dice la palabra, que sacrificaron víctimas delante del Señor. Saben, hermanos, que cuando ellos vieron, cuando la gloria de Dios había llenado el templo, hermanos, ellos venían de tiempos de guerras, venían de tiempos de dolor, venían de tiempos donde el pueblo había sido guerreado por mucho tiempo, pero Dios les había dado, hermano, la bendición de traer al hijo de David, a Salomón, el cual edificó el templo al Señor. Y allí pudo verse, hermanos, la gloria del Señor. Este hombre era un hombre pacífico, era un hombre que Dios lo llamó después de David para que fuese rey sobre Israel. Y él fue entendido porque él hizo la casa no para su nombre, no para su gloria, sino para la gloria del Señor. Entonces dice la palabra que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, cuando la casa del Señor estaba siendo consagrada, entonces todos alabaron al Señor, se postraron sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor y dijeron que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sabe que eso es lo que siempre tenemos que decir nosotros? Que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Y muchos, algunas veces se les olvida decir esa palabra, se les olvida declarar y hablar esa palabra, sino que muchas veces están viendo las dificultades, están viendo las tribulaciones y las angustias y dejan de alabar al Señor, dejan de adorar al Señor, dejan de ver la gloria, dejan de ver lo bueno de Dios. Así es que, amados hermanos, quiero que ahora ustedes vean otra porción más. Quiero que vean otra porción más en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 29, siempre en Crónicas, en el capítulo 29. Miren lo que dice la palabra. Dice la escritura en el libro de Crónicas, en el capítulo 29, y aquí aparece cuando Ezequías restableció. Saben que con Salomón se edificó la casa, se edificó el templo, se edificó lo de Dios y pudo, hermanos, hacerse todo lo que Dios había establecido a través de Salomón. Pero con Ezequías, en el tiempo del rey Ezequías, por alguna razón el pueblo había descuidado, hermanos míos, el culto a Dios. Se había olvidado de adorar a Dios, se había olvidado de exaltar a Dios. Y en ese tiempo, hermanos, Dios levantó al rey Ezequías. Y yo quiero que usted vea, por favor,
La Biblia dice en el capítulo 29 que cuando comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, en el capítulo 29 estoy leyendo del libro de Segunda de Crónicas, que cuando comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y oiga bien esto, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que el Señor había dicho, había hecho a David, su padre. Hermanos, qué precioso esto cuando nosotros entendemos esto. Fíjense, amada iglesia, que muchas veces sucede esto, que cuando se deja de alabar al Señor, cuando se deja de proclamar al Señor, vienen males sobre las gentes, vienen angustias sobre las gentes. Y precisamente, hermano, en el tiempo del rey Ezequías, el pueblo se había desviado, el pueblo se había corrompido, el pueblo se había ido tras las cosas que al Señor no le agradaban. Por favor, mire lo que dice, lo que hizo entonces Ezequías en ese tiempo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, dice la palabra, que abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Y yo quiero que ahora usted entienda esto de una manera espiritual. Como muchas veces hay gente que ha cerrado sus puertas al Señor, ha cerrado su corazón al Señor. Y lo primero que este hombre hace en lo literal es reparar las puertas, porque las puertas están arruinadas. Y cuando reparó las puertas, dice, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas. ¿Cómo les dijo? Santificaos ahora y santificad la casa del Señor vuestro Dios y sacad del santuario la inmundicia. Miren, primeramente, repara las puertas porque estaban dañadas. Es decir, que si las puertas estaban dañadas, cualquiera podía entrar y salir. Las puertas estaban sin control, las puertas estaban descuidadas. Y en este momento, hermanos míos, ¿cuántas puertas estarán descuidadas? Y por eso, en tu vida, entra y sale lo que desea el enemigo muchas veces llevar, muchas veces adentro de ti, porque las puertas todavía no han sido reparadas. Y lo primero que hizo Ezequías fue reparar las puertas. Eso fue lo primero que hizo Ezequías, reparar las puertas, porque estaban dañadas. Cuando las puertas están dañadas en una casa, cualquiera puede entrar a esa casa. ¿Qué pasaría, hermano, si tu casa, tu puerta no sirve? No tiene candado, no tiene llave. Y tu puerta, el viento la puede mover o cualquiera puede entrar. Una puerta dañada, es decir, está despedazada o arruinado los cerrojos de esas puertas. Entonces, es necesario primero arreglar las puertas. Y aquí lo estamos viendo de una manera literal, pero si usted lo ve de una manera espiritual, ve que esas puertas de nuestro corazón tienen que estar completamente ubicadas, tienen que estar reparadas. Luego después llamó a los sacerdotes y les dijo, oiga, ¿qué fue lo que les dijo? Oídme, santificaos ahora y santificad la casa del Dios vuestro y sacad del santuario la inmundicia. Oiga, hermano, ¿y que no era el santuario del Señor? ¿Y qué es lo que había dentro? Inmundicia. ¿Pero por qué? Primero, porque la casa no tenía las puertas buenas y cualquiera podía, hermano, incursionar a esa casa. Y lo primero que le dijo, reparad, reparó las puertas. Lo segundo, santificad la casa y sacad la inmundicia. Sacad la inmundicia. ¿Cuánta inmundicia puede haber dentro de la casa? Porque descuidaste tus puertas. Descuidaste la entrada donde solamente tiene que entrar el sacerdote, donde solamente tiene que entrar el Señor. Pero cuando las puertas están descuidadas, ahí está el problema. Ahora bien, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque le dejaron
y apartaron su rostro del tabernáculo del Señor. A más de apartar su tabernáculo, dice, le volvieron las espaldas. Le volvieron las espaldas. O sea, hermanos, dejaron de presentarse delante del Señor. Pero ¿dónde comenzó todo? Comenzó en las puertas. Las puertas estaban dañadas. Segundo, habían metido inmundicia dentro de la casa. Entonces, ellos habían comenzado también a rebelarse en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios y entonces no solamente eso, sino que dice, le dieron las espaldas al Señor. Se volvieron contra el Señor. No quisieron obedecer al Señor. Y entonces dice el versículo 7 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Oiga, hermanos míos, dice que apagaron las lámparas. Las lámparas, y no quemaron incienso ni sacrificaron los holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Oiga, apagaron las lámparas, no ofrecieron holocaustos ni quemaron incienso delante del Señor, lo que se acostumbraba a hacer en el templo. Las lámparas tienen que ver con la luz del Señor en tu vida. El incienso tiene que ver con las oraciones de los santos y los holocaustos tiene que ver con las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo delante del Señor. Pero esas cosas las habían dejado de hacer y por lo tanto ese templo estaba sin luz, estaba sin oraciones, sin incienso y estaba sin holocaustos, sin ofrendas. Tres cosas faltaban. No había luz, estaban en tinieblas y cuando alguien está en tiniebla, hermano, difícilmente puede ver sus errores. Otra cosa, no había más incienso al Señor, es decir, habían dejado de orar. Y tercero, ya no habían más sacrificios delante del Señor, o sea, ya no presentaban nada a Dios que tenía que ver con lo consagrado, con lo sacrificado, con lo único que se presentaba delante del Señor. Oiga más que dice acá, por favor. Oiga más que dice. Y he aquí nuestros padres han caído a espada. Oiga, hermano, las consecuencias, dice, nuestros padres ahora, porque descuidaron las puertas, porque metieron cosas inmundas al templo de Dios, porque dejaron de orar, porque dejaron de ver la luz del candelabro, ya nunca más lo encendían, y dejaron de sacrificar al Señor las ofrendas, entonces vinieron las consecuencias. Han caído a espada nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, y fueron llevados cautivos por eso. Oiga bien, dice que fueron llevados cautivos por eso. Sabe, hermanos, que las consecuencias de no hacer lo que se debe de hacer como hijos de Dios son duras. Primero, dice el rey, nuestros padres cayeron a filo de espada. Nuestros hijos, nuestras hijas fueron llevados cautivos por haber descuidado el templo, por haber descuidado lo que le pertenecía al Señor. Ahora cualquiera puede decir, entonces ahora se están descuidando los templos que normalmente nosotros conocemos. No me refiero a esos templos. Ahora me refiero a nuestras vidas en lo personal. ¿Cómo pueden descuidarse? Y de repente, ahora ya no son los babilónicos, ahora ya no son los romanos los que llevan cautivo al pueblo, ni son los asirios, sino que ahora son espíritus inmundos que llevan cautivas a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como están sin palabra, tienen puertas abiertas al enemigo, no hay oraciones a Dios, no hay ofrendas y consagraciones a Dios, no están escuchando al Señor y peor aún, rebeldes al Señor, le dieron las espaldas al Señor, no tienen el respaldo del Señor. A consecuencia, o sea, como consecuencia de todo ello, terminaron en cautividad. Dios no desea que tú caigas en cautividad. Dios no desea que tú caigas en manos de tus enemigos. Yo quiero que mire, por favor, que dice más adelante. Mire cómo dice más adelante. Dice que llevaron a las vidas, las llevaron cautivas, las llevaron
por cautiverio por causa de todo eso. Ahora mire lo que dice en el versículo 10. Ahora pues, dice el rey Ezequías, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel. Oiga cómo dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel. Es decir, he determinado hacer alianza, hacer juramento con mi Señor, el Dios de Israel. Y luego, ¿qué más? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Para que aleje de nosotros el ardor de su ira. Qué tremendo, hermano, cuando el ardor de su ira está viniendo sobre el pueblo de Dios, pero por los antecedentes que he mencionado, por las cosas que he mencionado, cómo puede venir la ira de Dios, cómo puede venir, hermano, el dedo del Señor para decir las cosas que están sucediendo y señalarlas y decirlas, y que viene, hermano, todas esas cosas como consecuencia y se activa no la bondad, no el favor, no la gracia, sino la ira del Señor. Entonces dice el rey Ezequías, entonces el Señor hará alejar de nosotros la ira. El Señor hará alejar de nuestras vidas lo que ha venido en estos días. Hijitos míos, dice, hijitos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. No os engañéis. Ustedes no fueron creados para la angustia. Ustedes no fueron creados para la zozobra. Ustedes no fueron creados para vivir en inmundicia. Fueron creados para vivir delante del Dios de los ejércitos y quemar incienso, es decir, ofrecer las oraciones a Él, orar delante de Él, santificarnos delante de Él, para estar delante de Él. Para eso fuimos creados, como un cántico que dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. No fuimos creados para la inmundicia. No fuimos creados para ser siervos del diablo. No fuimos creados para ser cautivos del enemigo. Fuimos creados para ser siervos del Dios Altísimo, para adorarle, para bendecirle, para orar, para estar delante de Él. Entonces, dice la Escritura que Ezequías levantó y se levantaron los levitas, los entendidos. Se levantaron en ese momento para glorificar, para adorar, para bendecir. Pero ¿cómo lo hicieron? Entonces dice, reunieron en el verso 15 a sus hermanos y se santificaron. ¿Cómo dice? Se reunieron y se santificaron. Se santificaron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Para limpiar la casa del Señor. Hermano, si Dios tiene que limpiar la casa, que la limpie. Si Dios tiene que restaurar, hermano, muchas vidas, que las restaure. Pero esto dice la Escritura que fue determinado también por el rey cuando él vio y el Señor le mostró las inmundicias en la casa y todo lo que estaba haciendo. Es difícil creerlo y algunas veces también admitirlo. Pero aún en mi casa, dice el Señor, hallé pecado, hallé inmundicia. Aún en mi casa hallé lo que no le agradaba, dice el Señor. Aún en mi casa hallé rebelión, hallé inmundicia, hallé pecado, aún en mi casa. Pero estos levitas, ¿sabe qué es lo que hicieron, amada iglesia? Dice que primeramente, antes de comenzar a ministrar, se santificaron, adoraron y se consagraron al Señor. Y dice la palabra que lo hicieron conforme al mandamiento del rey y del Señor. Dice la Escritura, para limpiar la casa. Y entrando, dice en el versículo 16, los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Mire lo que hicieron. Sacaron toda la inmundicia que estaba en el templo del Señor. Estos levitas se levantaron. ¿Cuántos se recuerdan, amados hermanos, que en el tiempo de Moisés, cuando estaban allá en el monte Sinaí, dice la Escritura que Moisés estaba recibiendo las tablas? Amén. Estaba recibiendo las tablas, pero el pueblo abajo, con Aarón
Oiga bien, con Aarón se desviaron tras la idolatría y comenzaron ellos a adorar a un objeto que no era Dios, a un becerro elaborado de oro. Y comenzaron ellos a adorarle, a venerarle y a exaltarle y a rendirle culto, y danzaron alrededor e hicieron fiesta, hermano, a un objeto, a un ídolo que no era Dios. Y por eso dice la palabra que cuando Moisés descendió, pero Josué no tenía un oído tan sensible para saber discernir entre sonido de guerra y sonido de algarabía y de celebración. Porque cuando Josué, hermano, le dijo a Moisés, oigo guerra, hay guerra en el campamento. No, le dijo, no hay guerra en el campamento. Yo lo que oigo es un pueblo desenfrenado, porque el pueblo se ha desviado tras la idolatría. El pueblo se desvió, el pueblo se fue tras el ídolo y no adoraron al Dios eterno. Y por eso descendieron y vieron al pueblo que estaba adorando al becerro de oro. En ese momento dice la palabra que él quebró las tablas. Esa fue la indignación del Señor. Mostró la indignación del Señor. Lo que el pueblo había hecho, hermanos. Lo que el pueblo había hecho. Y entonces dice que los levitas que se apartaron y los que estaban por el Señor se pusieron a su lado, al lado de Moisés, y comenzaron a entrar por cada tienda, y a todos los que habían adorado al becerro comenzaron a hacer la justicia de Dios, comenzaron a erradicarlo del campamento, y solamente ese día murieron 3,000 personas por haber adorado al becerro de oro, por haber hecho algo que al Señor no le agrada. Hermano, lamentablemente las naciones hoy día tienen sus ídolos y no lo quieren dejar. Hermano, las naciones, por eso es que también Dios castigó a Egipto por la cantidad innumerable de ídolos que ellos tenían. Y Dios, por cada ídolo que había en Egipto, Dios derramó una plaga. Oiga, entienda esto, por favor. Las plagas vienen consecuencia, hermano, de la idolatría. Los juicios de Dios caen sobre la tierra, hermano, producto de la idolatría que hay en las naciones. Dios está airado contra la idolatría. Será, hermanos míos, que muchos nos volveremos al Señor de las idolatrías en las cuales hemos caído. Ahora, no necesariamente la idolatría tiene que ser un ídolo trabado en una pared. Probablemente, hermano, muchos estaban idolatrando a sus pastores. Muchos estaban idolatrando sus templos. Estaban idolatrando sus lugares de reunión. Estaban idolatrando a X persona ministra de alabanza. Estaban idolatrando a X vida. Y entonces la idolatría ya no era entonces como la gente lo hace, la gente religiosa que tiene ídolos y lo está viendo, sino de una manera diferente, pero siempre idolatría. Idolatrando locales, idolatrando. Imagínense, hermanos míos, que hay gente que hace eventos donde la gente ya no habla del Señor, sino del evento y de la persona que va a llegar. Un día de estos estaba viendo una escritura donde los griegos, dice la palabra, que vinieron a Felipe y le dijeron a Felipe, Felipe, queremos ver a Jesús, deseamos ver a Jesús. Y Felipe, ¿saben qué fue lo que hizo? Corrió donde Andrés y le dijo a Andrés, estos griegos dicen que quieren conocer a Jesús, que quieren ver a Jesús. Y ambos entonces fueron donde el Señor y le dijeron al Señor, quieren conocerte los griegos. Los griegos quieren conocerte, quieren saber de ti. Entonces, ¿saben qué fue lo que el Señor les dijo a ellos? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando ya no pregunten por mí, cuando ya no pregunten por ti, cuando ya no pregunten por los hombres terrenales, cuando ya no pregunten por nosotros, es entonces cuando el Hijo del Hombre será glorificado, porque es el grano de trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto en sí mismo. Es necesario que cuando el grano de trigo caiga en tierra, es necesario que muera para que pueda llevar fruto.
es entonces, hermano, que muchos ministros de Dios es tan probable que no hayamos muerto a nuestro yo, que no hayamos muerto a nuestra propia naturaleza y hemos deseado nosotros ser vistos antes que el Señor, y nos importa que pregunten por nosotros, que hablen de nosotros, que nos elogien, que nos evasionen, y al Señor no le gusta eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Me están escuchando? Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es el único digno de toda gloria. A Él es el único que se debe exaltar. No sé si alguien quiere decir amén a eso, por favor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Pero el mismo salmista dijo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, pero los ídolos de las naciones son nada. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen pies, mas no caminan. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen manos, mas no palmean. Y semejantes a ellos, dice la palabra, son aquellos que los hacen y le adoran y les piden. Son iguales a ellos. Por eso no a nosotros la gloria, no a los becerros la gloria. ¿Sabe que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, no pondrás bozal al buey que tría? Y sabe que él más adelante explica que se refiere a los ministros del Señor. Los becerros son los ministros del Señor. Así es que ese cántico que nosotros cantamos, como becerro, yo me postraré y adoraré delante de mi rey. Eso es lo que tienen que hacer los ministros del Señor. No esperar plataformas para ser vistos por la gente. No esperar ser exaltados por las personas. No esperar que la gente los catapulte y los ponga en un pendón alto y los ponga en un, hermano, escenario donde la gente los vea y los exalte. No, Señor. Por eso aquí el grande de los grandes es Dios. El grande, nuestro Dios es grande, y a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Y entonces, dice aquí la escritura, por favor, hermanos, se unieron entonces los siervos del Señor y se juntaron delante del Señor, santificados, limpiaron la casa, comenzaron a santificarse. Dice el versículo 17, el día primero del mes primero, a los 8 días del mes, vinieron al pórtico del Señor para presentarse delante del Señor, santificaron la casa, dice, en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Y luego dice en el verso 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa y el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios ya están listos, preparados para el Señor. Hermano, yo no sé si el Señor en este tiempo eso es lo que ha estado haciendo, limpiando la casa. Y no me refiero a un templo literal, me refiero al templo de Dios que eres tú y yo. Limpiando la casa, limpiándola de toda inmundicia. Y dice, ya todo está listo, la mesa de la proposición, o sea, los panes, hermanos, también que se ponían en el tabernáculo, todos los utensilios ya están listos. Asimismo dijeron, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado. Acaz. Sabe que el rey que antecedió a Ezequías se llamaba Acaz, y él había desechado los utensilios del Señor. Entonces ellos dicen que ya los habían consagrado, todos los utensilios que habían sido desechados por ellos, principalmente por Acaz. Este rey impío había desechado las cosas del Señor, las había hecho de lado. No le importaba lo de Dios, no le importaba lo del Señor. Y entonces dice la palabra, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que aquellos infielmente habían desechado. Entonces dice la palabra, he aquí,
estás delante del altar. Dice la escritura en el versículo 20, y levantándose de mañana, casi como Josafat. Se recuerdan, hermanos, que Josafat dice que para conquistar y obtener la victoria, se levantaron de mañana ya por el desierto de Tecoa y fueron para alabar y glorificar al Señor. Pues lo mismo hizo Ezequías. Se levantó de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor, y presentaron allí las ofrendas al Señor, los carneros y todos los animalitos para que ofreciesen sobre el altar. Dice que lo hicieron todo eso delante del Señor hicieron, dice en el versículo 23, después hicieron acercar delante del rey de la multitud a todos los animalitos y los pusieron allí sobre la mano de los sacerdotes. Y los sacerdotes los presentaron delante del Señor en ofrenda y en expiación y en holocausto al Señor. Ahora mire cómo dice por acá, por favor, en el versículo 26. Oiga lo que dice el verso 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías a sacrificar al Señor en el holocausto. Dice, cuando comenzó el holocausto, también el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos del rey y toda la multitud. Oiga, ¿qué es lo que hicieron? Cuando ya todo había sido reparado, cuando el pueblo, hermano, había estado sin alabar al Señor, en angustias, en cautiverio, en soledad, en el desamparo de Dios. Entonces, dice acá, entonces la multitud, entonces todos comenzaron a adorar, y los cantores y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Mientras los sacerdotes ofrecían el holocausto a Dios, los sacrificios al Señor, los sacerdotes y los levitas cantaban, sonaban las trompetas, adoraban al Señor, hasta que fue ascendido por completo todo lo que se había ofrecido para el Señor. Ciertamente, hermanos, no se puede adorar a Dios con la casa sucia. ¿Me están escuchando? Y yo no sé si me lo puede escribir, por favor, escríbalo. No se puede adorar a Dios con los utensilios contaminados. No se puede adorar ni alabar a Dios con la casa contaminada, llena de inmundicia. Dios es celoso. No se puede adorar a Dios con la casa llena de inmundicia. Tiene que ser limpiada la casa. Tiene que ser restaurada la casa. Y eso precisamente fue lo que hizo el rey Ezequías. Restableció el culto íntegro al Señor. Restableció la alabanza y la adoración al Señor. Hizo lo íntegro delante del Señor. Y ahora usted va a ver lo que sucede, por favor. Dice la escritura, entonces, cuando acabaron de ofrecer, cuando terminaron de adorar, dice la escritura, dice que Ezequías estaba inclinado y todos los que con él estaban adorando. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David, de Asaf vidente. Ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron al Dios de los cielos. Aleluya. Se inclinaron, adoraron y alabaron a Dios con gran alegría. ¿Con qué lo hicieron? Con gran alegría. Porque primeramente la casa había sido consagrada. La casa había sido limpiada. El pueblo había sido santificado. La iglesia del Señor había sido santificada. Aleluya. Cuando Dios, hermanos míos, ha visto la integridad y la santificación de su pueblo y que se ha consagrado, es entonces cuando su gloria comienza a moverse de una manera preciosa. Porque dice entonces en el versículo 31, y respondieron Ezequías y dijo, vosotros os habéis consagrado ahora al Señor. Acercaos pues, presentad vuestros sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud presentó sacrificios,
alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron los holocaustos. Y fue el número de los holocaustos, dice que trajo hermano, toda la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Y los sacerdotes, dice, eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, porque era grande la bendición que había. Así pues, dice el versículo 35, cuando aprendemos a alabar al Señor, cuando aprendemos a ser también santos delante de Él, dice la Escritura, así pues hubo abundancia de holocausto con la grosura de las ofrendas de paz y libaciones para dar holocausto. Y quedó restablecido el culto de la casa del Señor. Y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. ¿Sabe qué es lo que Dios va a levantar en estos días? Hombres y siervos de Dios que van a restablecer las cosas. Dígame, hermano, si no hemos estado perdidos en tantas cosas que hemos estado haciendo que el Señor nunca mandó que se hiciesen. Programas hechos por los hombres. Cantos que no exaltan a Dios, sino a las congregaciones. Hermano, si alguna vez alguien escucha esto, ojalá lo escuche. Pero en cierta ocasión yo escuché un anuncio de cierta invitación a cierta congregación donde decía, venga a nuestro ministerio, venga a nuestros servicios y conozca lo que nosotros estamos haciendo, conozca lo que hacemos. Venga y conózcanos. Venga y conozca nuestro ministerio. Venga y conozca nuestras vidas. Hermano, ese no fue el propósito. Lo que me gusta de aquellos griegos, que Felipe era importante, también lo era el compañero de él. Pero sabe, hermanos míos, que ellos fueron a decirle al Señor, te quieren conocer a ti. Dice la Escritura que en ese instante el Señor dijo, es necesario que ahora sea glorificado el Hijo del Hombre. Es la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Cuando ya no pregunten por Felipe, cuando ya no pregunten por Bernabé, cuando ya no pregunten por los demás siervos del Señor, cuando ya no pregunten por mí, es entonces que el Hijo del Hombre será glorificado. Dice la Escritura que ellos comenzaron a alabar cuando se restableció exactamente lo que le pertenecía al Señor. Cuando se sacó la inmundicia. Primeramente se reparó la puerta, se restableció el incienso, se ofrecieron holocaustos al Señor, se santificaron los sacerdotes ministros del Señor que tocaban los instrumentos, también se santificaron, todos ellos se santificaron, todos ellos fueron puestos delante del Señor. Entonces, dice la palabra, se alegró Ezequías. Aleluya. Entonces se alegró Ezequías delante del Señor. Se alegró Ezequías con todo el pueblo. Oiga, por favor, porque no se habían alegrado, porque la casa había sido contaminada. Ahora, por favor, yo quiero que usted vea algo tremendo, algo tremendo. Hoy día, muchos lugares, hermanos míos, están preocupados por los sketches o por los programas o por los eventos que antes se hacían. Pero la contaminación continúa. La desviación y las cosas que al Señor no le agradan continúan. Y por eso, hermanos míos, la idolatría ha cobrado lugares y tiene lugares, hermanos, preferenciales dentro de las congregaciones. Cuando ya los rótulos ya no funcionan, cuando nuestros nombres ya no funcionan, cuando nosotros ya no funcionamos y es restablecido el verdadero culto al Señor. Por eso el apóstol dijo allá en las cartas, dice que tenemos que ofrecer a Dios nuestras vidas como sacrificios vivos, santos y agradables, que es nuestro culto racional. ¿Sabe qué significa culto racional? Significa culto con entendimiento, culto sabiendo lo que estamos haciendo, que es nuestro culto al Señor, donde vamos con cánticos delante de Él, donde vamos con alabanzas delante de Él, para Él nada más. Porque allá
en el libro de los Salmos dice, tuya es la alabanza en Sión, a ti vendrá toda carne. Posteriormente dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Cuando se da la alabanza al Señor, cuando se ofrecen los holocaustos de alabanza, de sacrificio al Señor, es entonces cuando Dios comienza a responder con cosas grandes, con tremendas cosas. Aleluya. ¿Sabe? El pueblo había estado cautivo, había estado en angustia, había estado en sufrimiento. Pero vino Ezequías, sabiamente, prudentemente, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo correctamente y Dios se glorificó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, habla la palabra, fíjense hermanos, de un hecho preciosísimo de lo que Dios hizo, y con esto voy concluyendo. Dice la palabra que Pablo, él quería ir a visitar Bitinia, pero el Espíritu Santo le prohibió. Él quería ir también al Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió. Así es que el Señor le mostró en revelación a un varón macedonio. Y dice que partieron al día siguiente, dando por cierto que el Señor los llamaba. Luego llegaron a cierta ciudad, a Macedonia, dice la palabra, donde allí estaba una mujer. Allí en Filipo, que era una colonia de Macedonia, hermanos míos, allí entre esos lugares estaba una mujer adoradora, alguien que buscaba del Señor. Y el Señor le concedió a Pablo conocer a Lidia. Y cuando bajaron allí en la tarde a la hora de la oración, dice la palabra que el Señor abrió el corazón o el entendimiento de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. Entonces, amados hermanos, cuando ella comenzó a entender, le rogó a los apóstoles, a Pablo y a Timoteo, porque Timoteo andaba con Pablo, le rogaron que se quedara y posara en casa de Lidia, si ellos habían juzgado correctamente y habían entendido que ella era sierva y temerosa de Dios. Entonces dice la palabra que ellos se quedaron allí un tiempo, pero cuando una vez ellos salieron, dice que había una mujer pitonisa, adivina, que les gritaba y les decía, estos son los siervos del Dios viviente. Y dice que eso lo hacían por muchos días, pero irritando a Pablo, dice la escritura que le dijo al demonio que estaba dentro de esa mujer, le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal. Y dice que lo expulsó en el nombre del Señor Jesucristo. Y el demonio salió, el espíritu de adivinación que había en esa mujer salió en ese instante. Pero los dueños de esa mujer, a los cuales ella con sus adivinaciones daba grandes ganancias, se enojaron contra Pablo, hermano, y los siervos de Dios se enojaron. Sabes, santos, que Silas y también Timoteo y los siervos del Señor que caminaban con Pablo eran hombres que habían sido, hermano, enseñados para vivir en el temor de Dios. Y cuando a ellos los metieron en el calabozo de máxima seguridad y les metieron sus pies en el cepo, dice la escritura que ellos en ese momento, después de que los golpearon con vara, hermano, los angustiaron con vara, los azotaron, los golpearon, esos hombres comenzaron a sufrir, hermano, por lo que había pasado. No habían hecho un mal, simplemente ellos habían hecho un bien, pero aquellos no entendían, porque a ellos lo que les interesaba era el dinero, les interesaba las ganancias, eso les interesaba. Así es que, amados hermanos, cuando ellos estaban allí, dice la palabra que en vez de renegar, en vez de murmurar, aún con el dolor, puede imaginarse usted a estos siervos que nadie les estaba vendando las heridas, nadie les estaba suavizando con hisopo o con aceite o con vino, nadie les estaba curando, estaban todos golpeados dentro de la cárcel, pero era un momento no, hermano, agradable humanamente hablando para ellos, pero en el espíritu era algo precioso que ellos estaban experimentando, porque sabían que era por causa del Señor. Humanamente hablando, su cuerpo estaba adolorido. No era fácil estar soportando todos esos dolores. Pero óigame bien esto, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la privación de libertad, porque estaban privados de libertad humanamente, físicamente. Pero en ese momento, dice la escritura, que ellos comenzaron a cantar cánticos espirituales, comenzaron a cantar
himnos a Dios. Si usted lo ve en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y con esto voy a ir concluyendo, dice la escritura que ellos comenzaron a cantar al Señor, himnos al Señor. En el verso 16, oiga lo que dice. Comenzaron ellos, Pablo y Silas, comenzaron ellos a cantar. Y cuando ellos comenzaron a cantar, mire lo que dice acá. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor. Y los presos los oían. Y cuando los presos no los oían que se quejaban, sino que cantaban al Señor, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Oiga, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que sea salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y oiga que dice en el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos y llevándolos a la casa, les puso mesa. ¿Y qué dice? Se regocijó con toda la casa por haber creído en el Señor. Oiga, hermanos míos, cuando nos gozamos en medio del dolor, cuando nos gozamos en medio de la angustia, el Señor comienza a hacer cosas grandes. Aún los que no se han convertido comienzan a convertirse. Por eso dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la hermosura de la santidad, alabadle con címbalos, alabadle con decacordio, alabadle con panderos, alabadle con flautas, alabadle con címbalos resonantes. Y termina diciendo el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, exalte al Señor. Todo lo que alabe al Señor es porque tiene vida. Todo lo que alaba al Señor es porque tiene vida. Así es que todo el que tiene aliento de vida, alabe al Señor. Bendito sea el Señor por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su benignidad. Porque aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, dijo David: en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó. Y el Señor me libró de todos los temores. Hermanos, hay tantos versículos que podemos nosotros mencionar de alabanza al Señor. No nos alcanzaría el día para ver todos los hechos preciosos que se dieron en medio de la alabanza. Por eso el pueblo no debe de dejar de cantar al Señor. Tiene que adorar a Dios, porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. Alaba al Señor, adora al Señor. Bendice al Cordero de Dios. Dale palmas si puedes al Señor, porque Él es digno de toda gloria. Cuando su casa está limpia, cuando sus siervos aún en medio del dolor le alaban, el Señor se glorifica. Diga conmigo: Cristo, tú eres Dios. Aleluya. Nuestra única esperanza. Tu gracia y tu misericordia, Señor. Cuando tú alabas al Señor, aún en medio de la angustia, el Señor te hace tener paz. Cristo, tú eres Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
Oh, tú eres el Señor, inmortal e invisible. ¿Sabe quién dijo eso? Lo dijo Pablo. Sea honor, sea gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sea honor y sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Quiero orar por alguien en este momento que a lo mejor ha estado pasando el peor de los momentos. Quizás ha estado viviendo la peor tragedia de su vida. Pero en este momento, en el nombre del Señor te lo digo, alaba al Señor, adora al Señor, bendice al Señor, exalta al Señor. No dejes de hacerlo en medio de la tempestad. Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, no dejes de alabarle, no dejes de bendecirle. Extiende tus manos y dile: Padre, aquí estoy delante de ti. Enséñame a alabarte, aún en medio del dolor, aún en medio de esta pandemia que azota al mundo entero. Aleluya. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, te voy a hacer el llamamiento en este momento para que rindas tu corazón al Dios de los cielos y dile: Señor, entrego mi vida, perdóname, Señor, límpiame de todos mis pecados, hazme tu siervo, hazme tu sierva, y que pueda ser tu hijo, que pueda ser tu hija, para tu gloria y para tu honra. Oh Dios amado, exáltate en mi vida. Gracias te doy, Señor, por haberme limpiado y por haberme hecho tu sierva, por haberme hecho tu siervo por medio de la sangre del Cordero. Dile: gracias, Señor, porque no me merezco esto, no lo merezco, pero tú me has hecho participante de ser parte de tus hijos. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. Gracias te doy, Señor, por todas las peticiones, que durante toda esta semana tus hijos han hecho, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada una de las peticiones que tus siervos hicieron y que hemos estado nosotros clamando, orando. Pido por mi nación, El Salvador, Señor, que esa curva vaya para abajo, Señor. Señor, bendice a nuestro presidente, a su gabinete. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por los doctores, por las enfermeras. Señor, por cada uno de aquellos que de alguna manera están contribuyendo, Señor, por el bien de nuestro país. Ayuda a los rescatistas, Señor, a los centros médicos. En el nombre de Jesús, ayuda a mi familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia en Sonsonate, en San Salvador, a mis hermanos en diferentes lugares de las naciones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor bendito. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén y amén. Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Y si alguien no pudo escuchar esta palabra, aquí quedará guardado este video para que usted pueda compartirlo también a los demás, para que puedan escuchar esta palabra. El día de mañana vamos a estar otra vez orando a las 10 de la noche, hora del Salvador, y 9 de la noche, hora de la ciudad en la que estoy. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y no deje de alabar al Padre. Que nada te turbe, que nada te espante, que nada te haga perder el control, porque Dios está en control de todo. Dios sabe lo mejor para tu vida, y ahí en tu casa su presencia es real. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones.